Buenos días con todos. El día de hoy voy a compartir mi devocional, pero antes voy a empezar con una breve oración. Señor Jesús, gracias Padre amado por un día más de vida, Señor. Gracias porque tú siempre estás con nosotros y día a día, Señor, podemos ver tu infinito poder, tu misericordia, Señor, reflejado en nuestras vidas, en la vida de las personas que nos rodean. En la naturaleza, Señor, podemos apreciar el aire, las plantas, los animales, todo lo que tú has creado, Señor, ha sido maravilloso. Gracias, Señor, porque a través de todo podemos ver tu infinita gracia, cómo se mueve tu poder, Señor. Y quizá a veces, Señor, no nos damos cuenta o no nos percatamos, pero tú siempre estás obrando, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, por lo que estás haciendo en nuestras vidas, estás trabajando, nos estás enseñando muchas cosas que quizá antes no sabíamos, nos estás moldeando, Señor, nuestro carácter o tantas cosas que todavía nos faltan mejorar, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque siempre estás protegiéndonos, cuidándonos. Y así te pido, Señor, que protejas y cuides, Señor, a todas las personas, que, Señor Jesús, nos des ese corazón, ese espíritu para poder buscarte cada día, para, Señor, poder aprender más de ti. Y sobre todo, Señor Jesús, compartir es lo que tú haces en nuestra vida con las demás personas, para que ellas también puedan sentir ese mismo gozo o esa misma gracia que recibir esa gracia que tú nos has dado, Señor Jesús. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén. Ya, el día de hoy he leído el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, en donde Pablo habla acerca de proclamar a Jesús crucificado, proclamando a Cristo crucificado, y habla también de la revelación por el Espíritu de Dios. Yo quería centrarme mm, en el verso 4 que dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que por vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y ahí leyendo un poco decía de que cuando Pablo llegó a Corinto, él se encontró con una pareja de casados que fueron Aquila y no recuerdo el nombre de la otra persona, pero era un matrimonio que, Corinto era como un lugar así de comerciantes y tenían tiendas, campañas. Entonces cuando él llegó, él no llegó con esa intención de persuadir, de convencer, así para que las personas puedan convertirse al Señor Jesús, sino de que él solamente tenía un propósito, de que era de predicar la palabra de Dios, ¿no? Como dice en el verso 1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Él solamente fue a anunciar, a testificar acerca de Jesucristo, que había sido crucificado, del sacrificio que había hecho, y no lo hizo por sus propias habilidades, porque si bien Pablo era una persona leída, que manejaba mucho, ¿no? Acerca de la ciencia, quizá, pero él no lo hacía con su propia sabiduría, con la sabiduría humana, sino que él solamente hablaba y el que hacía la obra era el Espíritu Santo, ¿no? Y eso lo dice en el verso 4, en la segunda parte, cuando dice: sino con demostración del Espíritu y del poder. O sea, nosotros podemos compartir la palabra, a veces quizá hay miedo porque no sabemos cómo lo van a recibir, pero al final el que hace la demostración, el que hace la obra es el Espíritu Santo, no somos nosotros. ¿Por qué? En el verso 5 dice la respuesta: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y así, ¿no? Para que las personas que se conviertan no sean por nuestra sabiduría, por lo que hemos hecho nosotros, sino simplemente por el poder de Dios. Y ahí vemos que la palabra tiene poder. Y a veces pasa que cuando una persona se debe tener mucho cuidado, porque cuando predican acerca de Dios no se dan cuenta, o quizá a veces lo hacen intencional, pero opacan a Jesucristo. Y ahí encontré una historia también que hablaba acerca me imagino que era una iglesia católica seguro, ¿no? Que tendría
su imagen en el fondo, y cada predicador que se paraba al púlpito opacaba esa imagen. Entonces es como algo representativo. Dice que un día un hombre pequeño fue y empezó a compartir. Y una niña comentó y dijo, bueno, ¿a quién está hablando? Porque ella, como era pequeño, no lo podía ver, y ahora sí recién podía ver la imagen de Jesús que estaba en el fondo. Bueno, ese es como acostumbran a hacer ellos, ¿no? Pero si vemos ahí, el mensaje de eso es que a veces también nosotros, cuando hacemos todo por nuestras propias fuerzas, por nuestra sabiduría, opacamos a Jesús y no dejamos que Él obre. Nosotros debemos de dejar que Él solamente hablar, testificar lo que Él pone en nuestro corazón, y es Jesús, que es Dios, quien a través de su Espíritu va a hacer la obra, va a tocar sus corazones, va a sanar sus heridas, y no somos nosotros, sino Él a través de nosotros, solamente somos instrumentos. Y eso es lo que yo quería compartir. Eso es todo. Muchas gracias.